Gracias por continuar con nosotras aquí en Dos con Todo. Vamos a la gustada sección Con Todo. En 2008 llegó una minera canadiense a Carrizalillo, Guerrero, saqueó el oro y ahora pues ya está cerrando sin querer pagar por las tierras. Esta es la historia. Vamos pues hasta Carrizalillo, Guerrero. La mina Los Filos, así se llama, de la minera canadiense Equinox Gold, comenzó ya el proceso de cierre desde el pasado 31 de diciembre en Carrizalillo, al sureste de Guerrero. Ojo con esta zona, Mon, porque se trata de la denominada denominado cinturón de oro o cinturón dorado. Ahí, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, conocida como REMA, registra desplazamiento forzado por efectos relacionados entre la minería y los grupos armados. De hecho, las autoridades han hallado en todas esas zonas fosas clandestinas. Ahí, además, en Cocula, muy cerca de Carrizalillo, también opera la mina Media Luna, a su vez de la canadiense Torex Gold, en la cual recuerden que en diciembre pasado murieron 3 trabajadores por intoxicación. Entonces, pues justamente en pantalla, Mon, estamos viendo Media Luna y Los Filos en Triángulo Blanco, al centro de Guerrero, casi norte, conocido como el Cinturón de Oro o Cinturón Dorado, donde pues coexiste el crimen organizado y la minería. Después de 17 años de estar extrayendo oro y a la par causar daños a la salud de los habitantes, Equinox Gold, que antes era Lee Gold Mining y Gold Corp, pero se fueron vendiendo, pretende en un nuevo convenio disminuir un 94% el pago anual de la renta de las tierras. Así lo acusó un grupo de ejidatarios en una rueda de prensa. El último contrato de arrendamiento de tierras fue firmado de 2019 a 2025. Es decir, los ejidatarios, cuando llegó esta minera, accedieron a que les rentaran sus tierras, lo cual ahora reconocen que fue un error porque prácticamente se las dejaron inservibles. En esta conferencia de prensa informaron que se trata de 272 ejidatarios que le rentan a esta minera 1,300 hectáreas, en donde en 2024, solo en 2024, extrajeron 175,000 onzas de oro. Ante esta situación, le están pidiendo a la Semarnat que garantice que la minera, antes de que termine de irse, porque está en este proceso de cierre, les rehabilite sus tierras hasta que recuperen la capacidad productiva que tenía antes de la operación. Este proyecto es del multimillonario canadiense Ross Beatty, quien también es fundador de otra empresa minera canadiense también muy conocida y que tiene un montón de concesiones aquí en México, Pan American Silver, la cual tiene además antecedentes de la famosa coerción y presión intimidatoria. La Red Mexicana de Afectados por la Minería ha documentado bastante bien esto en diferentes zonas y allá en Guerrero no es la excepción, que pues la minería genera conflictos sociales y intimida precisamente para lograr seguir saqueando y poder causar daños laborales, ambientales de manera impune. Mira, Mon, en pantalla estamos viendo pues la panorámica precisamente de pues los tajos abiertos que ya tiene esta extracción de oro que comenzó el proyecto desde 2008, que ya terminaron de saquear y ahora están en proceso de cierre. Pues también aquí es importante destacar que lo que denuncian los ejidatarios es que precisamente por las explosiones que levantan el polvo, que liberan metales como el plomo, sus tierras han sido dañadas y ya no sirven para el cultivo de maíz, de frijol, de calabaza o de maguey, además de que el manantial que tenían para el riego está contaminado. Además, también por el polvo y por la contaminación del agua con tóxicos, denuncian que los pobladores se han enfermado de la piel, de los ojos, del aparato respiratorio, que estaba escuchando los testimonios y mencionan que una tos que podría terminar en una semana se extiende por meses, ¿no? Por la presencia de polvo y de tanta contaminación. También denuncian que las mujeres han registrado partos prematuros en esta comunidad. El presidente del Comisariado de Bienes Ejidales, José Luis Rodríguez, dijo en la conferencia: la empresa minera
Equinox Gold ha aprovechado los recursos del ejido durante casi 6 años. Desde el 2019 Equinox Gold y desde el 2008, pues que lleva todo el proyecto. Esto le ha generado ganancias multimillonarias, pero busca imponer retrógradas condiciones contractuales que son desfavorables y contrarias a lo que ha obtenido de nuestros recursos naturales, incluyendo la prácticamente nula atención a los daños a la salud de nuestra población. Es lo que planteó en esa conferencia el presidente del Comisariado de Bienes Ejidales. También agregó: la empresa tiene la obligación de dejar el terreno como está. Si es que llega a cerrar, lo que pedimos es que nos entregue las tierras lo más fértiles que sea posible. También señalaron los ejidatarios como responsable de las negociaciones de este nuevo convenio al ingeniero chileno Hugo Vergara. Lo acusaron de utilizar tácticas de intimidación para tratar de imponer esta reducción en los pagos. Un testimonio también que destaca es el de una de las ejidatarias, que reconoció que rentar sus tierras a esta minera con la promesa de desarrollo y de progreso fue un error, pero también dijo que no están dispuestos a profundizar este error. El término que usa también llama la atención. Dijo que no van a hacer más grande este error ante los niveles de desprecio que cada día les muestra la actividad minera. Lo que están pidiendo entonces es que se cumpla el convenio que tienen y pues que se hagan cargo de todo el daño que dejaron en sus tierras. Sí, ella dice: lo primordial es que nuestra tierra sea rehabilitada hasta que recupere la capacidad productiva que tuvo antes de la operación minera, porque la utilizaba para pues producir alimentos como maíz y demás, y ahora está inservible, y además el manantial con el que utilizaban para el riego de estos cultivos pues está contaminado. Ahora, hablemos sobre las diferentes etapas de las mineras. Primero llegan y empiezan a explorar el territorio para ver qué pueden llevarse. Después empieza como tal el desarrollo, la extracción, en este caso de oro, y después tiene que venir un cierre responsable de las minas, incluyendo, como decían aquí en el chat, pues la famosa presa de Jales, que es lo que acumula todos los tóxicos. Bueno, pues esto ya se lo preguntaron varias organizaciones ambientales que publicaron en el año 2022 un informe llamado "Y después de la mina, ¿qué?". Ahí requirieron a las autoridades ambientales, incluyendo Semarnat, Profepa y demás, toda una política de monitoreo para este tipo de procesos como el que está ocurriendo ahí en Carrizalillo. Manejo de desechos peligrosos, restauración y rendición de cuentas, que no se vayan impunes, luego de que las mineras terminan la extracción y abandonan, así fácil, tajos abiertos profundos como los que vemos ya en pantalla, depósito de jales con residuos tóxicos. Y no solo se queda ahí en el agua, también pues fluye al aire y al suelo. Y esto pues prácticamente son daños irreversibles. Otro ejemplo, además de Carrizalillo, de este abandono de la mina y además del abandono de todas las consecuencias sociales, es lo que pasó en el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. Desde el 96, la Semarnat le dio autorización a la minera de cielo abierto San Javier, también de una canadiense New Gold, de explorar y extraer plata y oro. Aunque los habitantes le solicitaron incluso ante un tribunal un juicio de nulidad de esta concesión, porque ya sabían lo que les venía, pues no prosperó este amparo. Eso ocurrió en el 96, llegaron, empezaron bla, 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 y en el 2016... luego de haber devastado ya este cerro, que le da el nombre al municipio, el cerro terminó completamente explotado, pues se fue, cerró sus cortinas y se fue. Sin restaurar. Ajá, porque precisamente este informe plantea que no hay como tal una ley o un monitoreo por parte de autoridades para que vaya revisando todos estos pasos de la minera. Dan la concesión y ya. Eso en cuanto a los daños ambientales. En el caso del cierre de la mina de oro en Carrizalillo, también hay que tomar en cuenta que se estima que quedarán sin empleo más de 2,000 trabajadores sindicalizados y contratistas. Una de las primeras acciones fue exigir a los trabajadores que saquen sus vehículos del área de producción o tendrían que pagar 400 pesos diarios por cada 20 metros cuadrados que estén ocupando. Hasta el momento, la minera Equinox Gold
no ha emitido algún comunicado, pero en su página web todavía muestran como parte de sus operaciones la mina Los Filos en Guerrero, y esta minera solo menciona que desde el 2023 decidió suspender la mina subterránea Bermejel, que es parte de la mina Los Filos, aunque planea reabrirla en un futuro. Es lo que se lee en su sitio web oficial. De hecho, aquí Hugo González dice, pues pueden demandar por incumplimiento de promesas, se refiere a que los ejidatarios demanden a la minera, porque pues justamente sí había un contrato que vence en 2025, donde pues hablaban de el pago de la renta por el uso de estas tierras, aunque ya a nivel agricultura estén inservibles, para que les retiren las concesiones restantes a Equinox. Pues justamente, si Luis nos puede volver a proyectar esta última, donde se ve justamente los proyectos en operación que tiene actualmente Equinox Gold. Ya es el único aquí en México, en Guerrero, Los Filos, y los demás están sobre todo allá en Brasil, tiene varios en Brasil. Y el que más le reditúa, Mon, es el de Greenstone Gold Mine, allá en Ontario, Canadá. Entonces, aquí en México ya hizo lo que pudo. Insistir, este proyecto pertenece a todo un inversionista canadiense que pues tiene varias inversiones en América Latina, y además tiene la de Pan American, que esa, para que veas, sí tiene bastantes concesiones todavía aquí en México. Finalmente, Mon, te decía que, o les decía también, que esta producción, este saqueo de oro, ocurre en Carrizalillo, Guerrero, pero también es la zona junto con Media Luna, allá en Cocula, que recuerda pues justamente el tema de Ayotzinapa, todo este cinturón dorado, porque ahí justamente hay bastante reservas de oro. Bueno, en diciembre pasado, en este espacio informamos sobre la muerte de tres mineros en la mina Media Luna de la canadiense Torex Gold, allá en Cocula, Guerrero. Nos quedamos en que la presidenta Claudia Sheinbaum había pedido al secretario del Trabajo enviar a una comitiva para inspeccionar pues los protocolos de seguridad de esta mina y determinar por qué había pasado ese accidente. Bueno, ese mismo mes, en diciembre, sí hubo una comisión de funcionarios que acudió a esa mina. La encabezó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que pues justamente la hemos visto bastante metida en estos casos, por ejemplo, también de los accidentes en las carboneras de Coahuila. Bueno, ahí estuvo, inspeccionaron la mina subterránea en la que justamente 3 trabajadores murieron por la inhalación de monóxido de carbono. Siguen las investigaciones. Bueno, en ese contexto, el dirigente de la sección 17 de los mineros de Taxco, llamado Roberto Hernández, atribuyó ese accidente a la falta de garantías y además que persiste la famosa subcontratación de trabajadores para que no tengan las mismas prestaciones y medidas de seguridad que los trabajadores como tal con contrato. Y termino con esta frase precisamente de este líder de la sección 17. Ni todas las onzas de oro ni de plata del mundo pagan la vida de un minero muerto. Y también es importante recordarles que les informábamos en noviembre los proyectos mineros de Canadá que están activos aquí en México. La extracción de oro y plata, sabemos de más de 300 proyectos mineros de Canadá que están expandidos a lo largo del país, y pues que estos proyectos han dejado devastaciones ambientales y sociales en las comunidades. Y lo que les decíamos también en esa ocasión, en noviembre del año pasado, cuando hablábamos de las mineras, es que además de todo esto, solo aportan al año menos del 1% de los ingresos por impuestos totales. ¿Recuerdas que estos son datos que nos compartió en esa ocasión la organización Ingenera? Entonces, son más de 300 proyectos activos y les repito el dato, menos del 1% de impuestos que ingresan al país por estos daños. Es evidente que la cuestión económica pues no se compara, ¿no?, con esta devastación ambiental, pero sí nos deja ver que tampoco en esa parte están dejando ingresos acá al país.
Así es, Mon. Y sacamos ese con todo, pues justamente en el contexto de los ataques de la política de derecha ya de Canadá, el TEMEC, Trump, y pues justamente salió esto a gran escala, y aquí traemos pues un ejemplo de Guerrero. Sofía Rangel, gracias por sus comentarios. No solo se llevan nuestra riqueza, dejan el ambiente devastado. Esos mineros son de lo peor. Se debe exigir que sanen los terrenos, que justamente es lo que pidieron los ejidatarios, que se los reparen lo mayor posible para poder volver a sembrar maíz y demás. Doco, la vida es bella. La gente enferma, así se llama. La gente enferma de todo y nadie hace nada. Y el gobierno estatal, en este caso de Guerrero, seguro tiene mochada. Bueno, ese es el comentario de Doco, la vida es bella. En esta rueda de prensa, de hecho, pues sí pidieron ayuda como tal a la gobernadora Evelyn Salgado allá de Guerrero, pero al ser concesión federal, pues más bien es tema precisamente de la Profepa y de la Semarnat, monitorear precisamente cómo se va a estar dando este proceso de cierre de esta mina. Pues Zul, esa es la información, la exigencia que mantienen las y los ejidatarios esta semana. Es reciente lo que están planteando desde Guerrero.